Buenas tardes, mi nombre es Jesús Samuel Palafox López y este es el video para mi proyecto final de estructura de datos. Voy a iniciar mostrando el código y luego el funcionamiento. Explicaré brevemente cómo funciona el código y los métodos que usé y la forma en lo que lo hice. Bueno, comenzando con la explicación del código, pues la mayoría del código está hecho con cosas que ya hemos visto y utilizado anteriormente en clases y así. Alguna que otra cosa la saqué pues ayudándome con videos de internet así porque no me hallaba la forma correcta de poder hacerlo, pero pues se logró. Se logró iniciando con el código, pues para hacer el menú empecé con un do while. ¿Por qué? Porque esta forma ya lo había hecho antes y se me facilita con un switch adentro. Aquí al empezar el do while, empezamos con el menú, el cual te pregunta, te presenta el menú de los métodos de ordenación. Tenemos burbuja, inserción directa, shield, selección directa, quicksort y comparativa de los métodos. Aquí para que selecciones una opción y tenemos el switch con el primer caso, que sería el de la ordenación de burbuja. Este te pregunta que cómo prefieres ordenarlo, si lo prefieres ingresar tú o lo quieres al azar. Igual con el caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. Y en el 6 es para ver si ya no quieres comparar, o para comparar la comparativa de los métodos ordenados. Esto para ver cuál es el más rápido y eficiente de los métodos. Aquí tenemos pues la comparativa y eso, y cada uno es igual. Por ejemplo, el caso 4, que es ordenación, selección directa, el cual te pregunta igual, selecciona cómo prefieres ordenarlo, presiona 1 para teclearlo o presiona 2 para que sea al azar. Tenemos la función del switch, que en caso de presionar, no sé, 1, te da la opción, se va a opción y te da el caso 1, que es el método de ordenación de selección directa, que lo veremos y lo explicaré más adelante. Y esa es la forma en la que yo hice el menú. A continuación tenemos los métodos, que lo tengo en una clase aquí. Se me hizo mejor hacerlo así, fue una forma en la que yo pues se me ocurrió y lo hice. Tenemos la clase de método, y aquí tenemos el método de burbuja al azar. Este es el método de burbuja al azar. Y más abajo tenemos el de burbuja leer. Estos códigos los copié de trabajos que ya hemos hecho para facilitarnos, nomás que pues les hice algunos ajustes o demás, como por ejemplo, ¿qué podrá ser? Del método de ordenación burbuja. Ahora voy a mostrar el funcionamiento del código y los métodos un poco por encima, explicando qué es lo que hace cada uno de los métodos que utilicé. Iniciamos con el burbuja azar, que cuando lo seleccionas en la opción que tenemos aquí arriba en el menú, te da la opción de si lo quieres utilizar por medio teclado o al azar, y aquí te da la selección de cómo lo quieres. Pues 1 si lo quieres en teclado y 2 si lo quieres al azar. Supongamos que lo queremos al azar, lo puse aquí primero. Este método de la burbuja al azar es de generar un elemento, pues te genera un elemento aleatorio especificado por el usuario, y luego los ordena utilizando el método que tenemos aquí, que es el método de la burbuja. Primero solicita al usuario la cantidad de números que quiere y los genera aleatoriamente. Después imprime el arreglo en su estado original, que vendría siendo desordenado. En la parte clave del algoritmo de la burbuja, itera a través del arreglo, comparando los elementos adyacentes y combinándolos de posición. Si no están ordenados de forma correcta, este proceso se repite hasta que lo estén. Al final del código tenemos al final del código de este método tenemos pues la muestra del arreglo ya ordenado, te la va a dar y calcula el tiempo que duró el ordenamiento de la burbuja. Aquí te lo dice y te lo calcula al final con cuánto fue y todo. Eso lo veremos más adelante en la ejecución ya del programa, donde muestre pues un poco de ejemplos de cómo funciona el método de la burbuja azar y escrito.
Continuamos con esto, tenemos el método de la burbuja leer, que vendría siendo más o menos lo mismo que el anterior, con una gran diferencia, bueno, una diferencia de que aquí nosotros vamos a escribir el número que queremos de llevar en los arreglos. Aquí los vamos a generar y te los va a dar. Vendría siendo más o menos igual que el otro, con su misma función del arreglo ordenado por burbuja y el tiempo que fue de duración, pero pues con esto se utiliza igual, es el mismo método, nada más que son diferentes ejecuciones, algunas pueden pesar pues más que otras, dependiendo de los números que tengan, puede que tarde más o menos. Continuaremos con los demás métodos. Ahora con el método de inserción directa, en caso de haberlo escogido de la forma escrita, este nos pedirá que ingresemos 5 números enteros y luego los ordenará utilizando el algoritmo de inserción directa. Aquí nos lo va a imprimir el arreglo sin ordenar y luego utilizará el método de ordenación por inserción. Este método consiste en empezar con el segundo número de la lista y irlo recorriendo. Si encuentra un número mayor, recorrerlo hacia el siguiente y colocando así el número donde estaba el anterior en ese para poder ordenar la lista de esa manera. Este código continuará haciendo eso de manera hasta que toda la lista esté ordenada de menor a mayor y finalizará dando el arreglo ordenado por la inserción y demostrándonos el tiempo en el que fue hecho, la duración. Así consiste más o menos este método. Bueno, continuando con la demostración de los métodos, tenemos la ordenación chill. Este es un método que vimos ya recientemente. En este caso estoy utilizando el random, como si lo quisiera al azar. Lo que ya lo veremos la ejecución más adelante. El método de organización chill, aquí te pide que ingreses cuántos números quieres al azar, los ingresas y posteriormente te ordena el algoritmo utilizando el método chill, pero primero te los muestra en la pantalla como si fuera un arreglo, cómo sería el arreglo sin ordenar, posteriormente utilizando el método chill. Este método funciona de la siguiente manera. Compara e intercambia los elementos que se están utilizando a una gran distancia, como un salto. Este salto se reduce progresivamente a la mitad en cada fase del proceso. El método, ya después de que pasara todo el método, te imprime el arreglo ya ordenado, en el cual te dice ese es el arreglo ordenado, tal y tal. Este método es más eficiente que el otro, se podría decir. Sí, es más eficiente y más rápido. Al final de que termina de pasar todo el código por todo esto, te muestra el tiempo que fue la duración de los milisegundos, igual que el otro código, igual que los demás. Este método funciona pues de esa forma que lo acabo de explicar y veremos los siguientes. Con el método de ordenación directa, este método lo escogí de la forma de teclado en la que nosotros ingresamos los números. Este método inicia registrando el tiempo en el que iniciamos el método. Para posteriormente pedirnos con este for que ingresemos los números que queremos, los ingresamos y todo. Después nos procede a darlos sin ordenar, nos aparecería en el, en el output en el cual se estaría recorriendo, ¿no? Que lo veremos más adelante, utilizando después el método de ordenación de selección directa. Este método, lo esencial de este método es que en cada pasada busca el elemento más pequeño dentro de la posición ordenada del arreglo y lo intercambia en la posición actual de la iteración. Este proceso se repite así hasta que el arreglo queda ordenado de forma ascendente. Posteriormente tenemos que nos imprime, registra en cuánto tiempo se ejecutó ¿cómo se llama? El método y nos imprimiría el arreglo por la selección directa, cómo se ordenó y el tiempo que tardó este método. Este es el método de la ordenación directa.
Para finalizar con la demostración del código, tenemos aquí la comparación de ordenación aleatoria. Este método sirve para comparar la duración de cada uno de los métodos que expliqué anteriormente. Este método empieza con cuántos valores aleatorios quieres ordenar, preguntándote cuando lo seleccionas y tenemos el random. Aquí tenemos este for con el random, en el cual funciona para generar los números aleatorios en el arreglo. Después de esto nos pasaría a imprimir el arreglo original, en el cual usaremos el método arrays. Este método arrays es muy útil, ya que convierte el contenido de un arreglo en una representación de cadena legible. Esto permite al usuario, o al que lo está usando, ver con exactitud cada datos desordenados como comienzan en todos los algoritmos que tenemos. Después está la declaración de variables tipo log, que es de cada una de las de los métodos que tenemos. Eso sirve para almacenar los tiempos de duración. A continuación tenemos los métodos que se utilizan, los cuales nos lo va a imprimir dependiendo, pues ya que está en todo esto, los va utilizando, los va a imprimir, nos los va a arrojar. Y más abajo tenemos los resultados de duración. Esos resultados de duración es uno de los métodos, es algo que nos imprime cada una de los métodos que vimos anteriormente, dándonos el, el tiempo que duró en hacer la ejecución de arriba. Más abajo tenemos en este if, tenemos cada uno de los mismos métodos, en el cual nos va a mostrar el más eficiente de todos. Esto es pues todo el código que tengo del método de comparación de ordenación aleatoria. Esto sería todo por mostrar el código y pasaremos a ver la ejecución del mismo. Bueno, para finalizar con el video, ahora veremos la ejecución del código que ya enseñé anteriormente. Aquí tenemos el menú, donde dice menú de métodos de ordenación. Empezaremos con el 1, burbuja. Aquí nos dice ordenación de burbuja. Selecciona cómo prefieres ordenarlo. Presiona 1 para teclearlo o presiona 2 para que sea al azar. Vamos a darlo al azar. ¿Cuántos números quieres al azar? No sé, pongamos 50. Y aquí nos da los 50 números al azar y el tiempo fue de 7 milisegundos. Ahora probaremos con el 3, que es Shield. Con el método Shield, aquí nos da ordenación Shield. Selecciona cómo prefieres ordenarlo, presiona 1 para teclearlo, presiona 2 para que sea al azar. Ahora vamos a teclearlos. Y aquí empezamos con los números, ingresarlos, unos pocos. Y ahí está. Y aquí nos da arreglo sin ordenar. Y nos da el arreglo sin ordenar, arreglo ordenado por Shield. Aquí está, y el tiempo fue aquí nos da los milisegundos que tardó. Ahora haremos una comparativa de métodos. Vamos a darle, y cuántos valores aleatorios quieres ordenar. No sé, pongamos 30. Y aquí tenemos sin ordenar, arreglo sin ordenar, ordenación por burbuja, inserción directa, shield, selección directa, quicksort. Y aquí lo que tardó, el que más tardó fue el quicksort. Aquí lo tenemos, 2 milisegundos, y no aparece en el método más eficiente. Haremos otra prueba con, ¿qué valores? Unos 100 valores, lo pondremos más difícil. Y aquí está, ordenamos sin ordenar. Aquí tenemos todos y todos tardaron 0 milisegundos, fue muy rápido. Ahora pondremos una prueba más difícil todavía, que será de 3000. Vamos a poner 3000. Y aquí está, ahora sí. Tenemos el original sin ordenar. Aquí están todos los números, burbuja, tal. Y tenemos la duración de cada uno de los métodos. El burbuja tardó 19 milisegundos. La inserción tardó 13 milisegundos. Shield tardó 7. Por selección tardó 22 milisegundos. Y tenemos el quicksort, que tardó un solo milisegundo. Y es el método más eficiente de todos los que tenemos. Esto es todo por mi parte. Este fue mi proyecto, mi código. Me costó bastante hacerlo. No tuve mucho tiempo para poder dedicarle lo que hubiera querido, pero lo pude sacar adelante, y gracias por ver.